Ya. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de la competencia Construye interpretaciones históricas. Esta competencia tiene como capacidad interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. También tenemos los estándares de aprendizaje del tercer, cuarto y quinto ciclo. En el tercer ciclo, que es el primer y segundo grado, tiene como estándar construye interpretaciones históricas en las que describe los cambios ocurridos en su familia y comunidad a partir de comparar el presente y el pasado y de reconocer algunas causas y consecuencias de estos cambios. Asimismo, obtiene información sobre el pasado de diversos tipos de fuente, así como expresiones temporales propias de la vida cotidiana. También secuencia de hechos o acciones cotidianas ocurridos en periodos de tiempo cortos e identifica acciones simultáneas. Como el cuarto estándar de aprendizaje, que es el tercer y cuarto año, tenemos construye interpretaciones históricas en las que narra hechos y procesos relacionados a la historia de su región, en los que incorpora más de una dimensión y reconoce diversas causas y consecuencias. Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar las más pertinentes para responder preguntas. En este estándar ya responden preguntas de acuerdo a las fuentes que el estudiante investiga, ¿no? También va a organizar secuencias para comprender cambios ocurridos a través del tiempo, aplicando términos relacionados al tiempo. En el quinto estándar de aprendizaje del quinto ciclo, el estudiante que tiende al quinto grado y al sexto grado, construye interpretaciones históricas en las que explica de manera general procesos históricos peruanos empleando algunas categorías temporales. Va a identificar las causas inmediatas y lejanas que desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias cuyos efectos se ven de inmediato a largo plazo. Va a ordenar cronológicamente procesos históricos peruanos y describe algunos cambios, permanencias y simultáneas producidos en ellos. Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar su origen y distinguiendo algunas diferencias entre las versiones que dan sobre los procesos históricos. Como primer desempeño de la competencia construye interpretaciones históricas tenemos. En el primer grado, obtiene información sobre sí mismo o sobre diversos hechos cotidianos del pasado a partir del testimonio oral de dos o más personas y de objetos de desuso, fotografías, etc. Aquí en este desempeño podemos utilizar como estrategia invitar a una persona, ya sea padre o madre de familia, donde tenga una conversación con el docente, ¿no? Donde puedan hablar de hechos que ocurrieron en el pasado antes de que nacieran los niños, ¿no? Y ahí los niños van a observar. Mientras realizan el diálogo, pueden estar pegando imágenes en la pizarra. Y en tarjetas Metaplan, el niño puede estar escribiendo lo que va observando y lo que va escuchando. Ahora, en el segundo grado del primer desempeño, tenemos, obtiene información de imágenes y objetos antiguos, testimonios de personas y expresiones temporales propios de la vida cotidiana. Y reconoce que estos le brindan mayor información sobre su historia y la de su familia. Aquí podemos utilizar videos educativos donde hablen, ¿no? Eh, de qué ocurrió tiempos pasados. Y ahí, a través de ese video, el estudiante va a relacionar si es que hay alguna información que su familia le ha contado o una historia que recuerde lo que su familia le contó. Y en trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, pueden compartir ideas y escribirlo en un papelógrafo para poder socializar.
En el tercer grado del primer desempeño, obtiene información acerca del poblamiento americano y de las primeras bandas a las primeras aldeas del Perú, en textos cortos, así como edificios antiguos o conjuntos arqueológicos de la localidad. En este desempeño del tercer grado, podemos entregar a los estudiantes un texto sobre el poblamiento americano y de las primeras bandas a las primeras aldeas del Perú, ¿no? Donde ellos puedan leer, subrayar las ideas importantes, anotar las palabras que desconocen para poder explicarlo. El docente puede explicar en clase. Y a través después del texto, de socializarlo, leerlo con el docente, podemos elaborar un organizador con las primeras personas del poblamiento americano, ¿no? El estudiante elabora su organizador y lo socializa con sus compañeros. En el desempeño del primer desempeño del cuarto grado, identifica fuentes pertinentes que contengan la información que necesita para responder preguntas relacionadas con las principales sociedades prehispánicas y la conquista. Aquí también podemos entregarle una historia al estudiante o también enseñarle un video, ¿no? De las principales sociedades prehispánicas y la conquista. O también podemos relacionarlo con el poblamiento americano, ¿no? Y a base de historia, texto o video van a responder preguntas relacionadas a lo mostrado, ¿no? ¿Quiénes fueron las primeras personas? ¿Qué sucedía en ese tiempo? Etcétera. Y van a representar la información en un mapa conceptual. En cuarto grado ya lo pueden hacer. También la docente lleva una silueta del mapa del Perú, donde los estudiantes van a colocar, ¿no? De acuerdo al texto leído sobre el poblamiento de las primeras personas americanas, ¿no? En la silueta del Perú, el estudiante va a colocar en donde corresponde. Ahora, en el desempeño del quinto grado, del primer desempeño del quinto grado, obtiene información sobre un hecho o proceso histórico desde el virreinato hasta el proceso de la independencia del Perú, a partir de cuadros estadísticos, gráficos sencillos o investigaciones históricas. Aquí podemos utilizar diversas imágenes donde se puede realizar preguntas, ¿no? ¿Qué observan en imagen? ¿Qué creen que sucedió? ¿En qué año se dio la independencia del Perú, no? ¿O cuál fue el proceso de la independencia del Perú? Y como estrategia utilizamos las 3 Rs, donde es recoge, registra y relaciona. Vamos a recoger los saberes previos de los estudiantes, vamos a registrar y lo vamos a relacionar con la sesión que vamos a elaborar. Vamos a hacer un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, y a base de la información que vamos a sacar sobre la independencia del Perú, el proceso de la independencia del Perú, el estudiante va a elaborar un organizador visual. Ahora, en el sexto grado del primer desempeño, selecciona fuentes que le proporcionan información sobre hechos y procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX y los ubica en el momento en que se produjeron. Aquí podemos utilizar la tablet, en sexto grado usar la tablet, donde busquen los procesos históricos del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Y a base de esa información que encuentran, el estudiante puede elaborar su línea de tiempo, no también elabora un calendario para que pueda ubicar en qué momento y en qué año se produjeron los procesos históricos, ¿no? Los estudiantes van a elaborar su línea de tiempo y van a elaborar su calendario a mano individualmente. Ahora, en el segundo desempeño del primer grado, ordena hechos o acciones de su vida cotidiana usando expresiones que hagan referencia al paso del tiempo. Ayer, hoy, mañana, antes, ahora, al inicio, al final, mucho tiempo, poco tiempo.
Aquí podemos usar siluetas de las acciones que se realizan las mañanas antes de venir a la escuela. Podemos poner siluetas de un niño despertándose, un niño tomando desayuno, un niño alistándose en distintas acciones, ¿no? Distintamente. Y ahí el estudiante en cuadros va a organizar qué acción realiza primero, segundo, tercero, así sucesivamente antes de ingresar a la escuela. En el segundo desempeño del segundo grado, nos dice, secuencia, acciones o hechos cotidianos de su vida personal, familiar y de la comunidad, y reconoce aquellos que suceden de manera simultánea. Aquí podemos contar una historia de una situación, de un hecho cotidiano en la familia, ¿no? Por ejemplo, puede ser, eh, ahora que estamos en fiestas navideñas, una situación familiar. En Nochebuena se prepara primeramente se sale a hacer compras, los regalos de los niños. Segundo, se compra para la cena navideña, horneamos el pavo, recibimos a la familia, de ahí nos sentamos en la mesa, hacemos chocolatada y así sucesivamente. Entonces, en tarjetas Metaplan, el estudiante va a reconocer si es hechos, esa tradición navideña realiza su familia o no. Y en tarjetas Metaplan lo va a escribir. En el tercer grado del segundo desempeño, explica la importancia de fuentes históricas, como textos, edificios antiguos o conjuntos arqueológicos de la localidad. Identifica al autor o colectivo humano que las produjo. En aquí podemos realizar un permiso y salir con los estudiantes, visitar a las piedras arqueológicas que se encuentran por el puente Guanacaure, ¿no? Por el centro poblado Paratuchali. Ir con los estudiantes y que los estudiantes observen llevando su cuaderno de campo y que anoten qué figuras se observan en las piedras arqueológicas. Después de realizar sus anotaciones en el aula, se puede socializar y que cada estudiante explique lo que observó y qué le pareció, ¿no? ¿Y por qué es importante? Su importancia de las figuras en las piedras arqueológicas. En el cuarto grado y segundo desempeño. Obtiene información sobre hechos concretos en fuentes de divulgación y difusión histórica. Enciclopedia, páginas web, libros de textos, videos, etc. Y la utiliza para responder preguntas con relación a las principales sociedades andinas, pre-incas e incas y la conquista. Aquí podemos presentarle un video al estudiante de, por ejemplo, las principales sociedades andinas, ¿no? Porque en esas sesiones no es enseñar todo el desempeño, sí, sino em, separar, ¿no? Por ejemplo, en una clase voy a enseñar las principales sociedades andinas. Le mostramos un video de eso a los estudiantes y a base de ese video le pedimos que elabore un resumen o un ensayo del video observado. En el quinto grado, identifica en qué se diferencian las narraciones sobre un mismo acontecimiento del pasado relacionado con el virreinato y el proceso de independencia del Perú. Aquí también podemos mostrarle un video del proceso de la independencia del Perú. Eh, el estudiante a través de ese video puede elaborar su cuadro comparativo, donde puede ver donde hace diferencias, ¿no? Y a través de ese cuadro comparativo elaborado en un papelógrafo, en un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, hace una exposición delante de sus compañeros. En el sexto grado del segundo desempeño, identifica las diferencias entre las versiones que las fuentes presentan sobre hechos o procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX. Aquí se puede realizar la tablet para que el estudiante busque información sobre los procesos históricos del siglo XIX y XX, ¿no? Eh, de
Después de haber buscado esa información, el estudiante va a elaborar su línea de tiempo para que, para que lo pueda socializar a sus compañeros, ¿no? No exposición. El tercer desempeño del primer grado. Describe acontecimientos de su historia personal y familiar en los que compara el presente y el pasado. Identifica algunas causas de los cambios. Aquí podemos usar imágenes, tal vez de niños, ¿no? De niños como, primero era bebito, de ahí 1 año, 2 años, cómo fue cambiando, cambiando, cambiando. Ahora, en un cuadro comparativo, junto con los estudiantes y las docentes, podemos escribir, podemos en un cuadro poner la imagen del niño y en otro cuadro escribir la causa de los cambios o qué cambió en el niño, ¿no? En el segundo grado del tercer desempeño, describe acontecimientos de su historia y de la comunidad a partir de objetos, imágenes y testimonios de personas en los que compara el presente y el pasado. Identifica algunas causas y posibles consecuencias de los cambios. Aquí también podemos invitar a una persona mayor, un padre de familia, que nos cuenten cómo era tiempos atrás, cómo eran los celulares atrás, cómo eran las planchas atrás, si había computadora, todo eso, ¿no? Y ahora, a través de imágenes que los niños puedan observar, elaboran su cuadro comparativo. Por ejemplo, puede poner un celular, antes era con teclado, y ahora un celular, ahora es con pantalla táctil, ¿no? Y así podemos desarrollar este desempeño. En el tercer grado, secuencia imágenes, objetos o hechos utilizando categorías temporales, antes, ahora y después, años, décadas y siglos. Describe algunas características que muestren los cambios en diversos aspectos en la vida cotidiana y en la historia del poblamiento americano hasta el proceso de sedentarización. Aquí podemos realizar el trabajo colaborativo donde a través de siluetas el estudiante va a explicar qué objetos cambiaron con el paso de los años, con un cuadro comparativo y en un papelógrafo. Y puede pedir a los estudiantes que dibujen, por ejemplo, si ha cambiado la plancha, cómo era la plancha antes, lo dibujen, y cómo es la plancha ahora, y que lo describan, describan sus características de cómo era antes y cómo es ahora. En el cuarto grado, secuencia imágenes, objetos o hechos y describe algunas características que muestren los cambios en diversos aspectos de la vida cotidiana y de las grandes etapas convencionales de la historia del Perú, utilizando categorías temporales, años, décadas y siglos. Aquí, a través de imágenes, puede elaborar su álbum personal. Por ejemplo, el niño eh, elaborar su álbum desde que era chiquito, cómo fue cambiando en el pasar de los años y que él mismo describa en qué fue cambiando con el pasar de los años. Por ejemplo, el niñito cuando era bebito, cuando empezó a gatear, cuando empezó a caminar, ¿no? Y si así no tiene imágenes, pedir que se dibujen porque ya están en cuarto grado, pero que elaboren su álbum personal, de su vida personal. Y ahora, en el quinto grado, secuencia cronológica, secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales de la historia nacional y distingue que las caracteriza. Aquí podemos usar la tablet, donde el estudiante va a buscar fuentes eh, sobre la historia nacional, realizar una línea de tiempo sobre la secuencia cronológica y exponerlo delante de sus compañeros, ¿no? En el sexto grado, secuencia distintos hechos de la historia local, regional y nacional del Perú de los siglos XIX y XX. Identifica cambios, permanencias y simultaneidades. Aquí también puede realizar puede utilizar la tablet para que encuentre fuentes confiables, un trabajo en equipo aleatoriamente, porque es importante que todo se relacione, realizar cuadros comparativos, ¿no? Pero los cuadros comparativos en forma de secuencia.
por ejemplo, qué pasó primero, después. Y abajo una descripción, ¿no? Lo cual identifique los cambios que fue pasando al pasar de la historia, ¿no? Y lo expongo. En el cuarto desempeño del tercer grado, primero y segundo no tiene el cuarto desempeño. Empezamos el tercer grado. Narra procesos históricos como el poblamiento americano y el de la descentralización. Reconoce más de una causa y algunas consecuencias. Aquí podemos presentarle también la historia al estudiante del poblamiento peruano, quiénes fueron las primeras personas que llegaron, qué es lo que sucedió en ese tiempo y a base de eso elaborar un cuadro comparativo sobre las causas y consecuencias que sucedió. Y ahí utilizar el diálogo, la interacción, ¿no? En el cuarto grado. Explica hechos o procesos históricos claves de su región, de las principales sociedades andinas, pre-incas e incas y la conquista. Reconoce las causas que los originaron y sus consecuencias, teniendo en cuenta más de una dimensión: política, economía, ambiental, social, cultural, entre otras. Aquí podemos mostrarle un video de, por ejemplo, de las principales sociedades andinas, ¿no? Pre-incas e incas, o de la conquista de América, ¿no? Y en un cuadro comparativo pone las causas y consecuencias de por qué se fueron originando los cambios, qué es lo que sucedió, cómo era la política antes y cómo es la política ahora, cómo era la economía antes y ahora cómo es la economía ahora, el ambiente, cómo era antes. Si bien es cierto, el clima que tenemos ahora no es la misma que teníamos antes. Las culturas, si bien es cierto, se fueron cambiando por las migraciones que hubo de muchas personas. Tal vez en la selva central ya no se, ya no tenemos la misma cultura, las mismas tradiciones de selva. Fueron llegando personas de distintos sitios y no es lo mismo. Así que en un cuadro comparativo el estudiante va a diferenciar cuáles fueron los cambios, ¿no? Y eso lo van a realizar en equipo aleatoriamente, porque cuando se realiza un trabajo en equipo genera más lluvia de ideas, ¿no? Ahora, en el quinto grado, identifica cambios y permanencias con relación a la economía, la política y la sociedad entre el virreinato y la actualidad. Aquí podemos mostrar siluetas de cómo era antes, como ya la economía, la política, eh, cómo era, por ejemplo, hoy estamos en Satipo. ¿Cómo era Satipo antes? Entonces, ahora, en un papelógrafo, realizando un cuadro comparativo que identifique, ¿no?, qué cambios hubo y qué permanencia se quedó entre el virreinato y la actualidad. Y a través de un debate vamos a opinar sobre esto, ¿no? Ahora, en el sexto grado, explica hechos o procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX, utilizando categorías temporales relacionadas con el tiempo histórico e identifica algunas causas y consecuencias inmediatas y de largo plazo. Aquí el estudiante puede realizar una línea de tiempo sobre los procesos históricos, o también puede usar un cuadro comparativo también de las causas y consecuencias, ¿no? Del inmediatas y de largo plazo. Pueden hacer trabajo en equipo y a través de realizarlo, lo hacen su exposición. En el quinto desempeño, en el quinto grado, identifica algunas causas que tienen origen en acciones individuales y otras que se originan en acciones colectivas en relación al virreinato y al proceso de independencia del Perú. Aquí pueden observar un video. Asimismo, pueden realizar el cuadro comparativo de acciones individuales, acciones colectivas, exponerlo, socializarlo, realizar un debate, ¿no? En el sexto grado, explica hechos y procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX. Reconoce la participación de hombres y mujeres en ellas. Aquí puede realizar su línea de tiempo. Van a elaborar un organizador sobre la historia de los seres y
próceres de la independencia, comprendiendo su legajo cívico, ¿no? Aquí el estudiante va a realizar su organizador. También a través del organizador va a exponerlo con sus compañeros, va a socializarlo. Ahora, en el sexto desempeño, que solo está quinto grado, explica el proceso de independencia del Perú y Sudamérica. Reconoce la participación de hombres y mujeres en dichos acontecimientos. Ya, leer. Ya, aquí el estudiante puede leer la historia de la independencia del Perú y a base de ello elaborar un ensayo de lo que comprendió la historia, ¿no? También puede realizar organizadores con los personajes de la historia para que comprendan mejor. Y otra estrategia que he considerado es que puedan realizar un teatro. Eso va a ser muy significativo, ya que aquí con el teatro va a reconocer la participación de hombres y mujeres en dichos acontecimientos. ¿Qué, qué realizaba el hombre? ¿Qué realizaba la mujer? Que a través del teatro va a valorar más cómo era, ¿no? El proceso de independencia del Perú. Eso sería todo en la competencia de construir interpretaciones históricas. Muchas gracias.